Hola, Yorleni, ya son las 6, no sé si ya quieres empezar. Hola, ya estoy aquí. Ujú. Listo, le dejo la sala, pues. Saludos. Tú sabes que te iba a preguntar sobre la Ajá. pausa de la grabación. Sí, ya empecé, ya Eso, está nuevamente grabando. ok, la parte que no, Sí, del eso no se principio la preocupe, pues podemos borrar, ¿no? eso yo me encargo después, no se preocupe. Ya. Vale. Ok. Yo sé, Yorleni del comité, no sé si quiere empezar. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación tan importante para los asociados. Le doy entonces el paso al ingeniero Jaime Guerra, quien será el moderador de esta capacitación. Gracias. A ver, ok, comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar Importancia del mantenimiento de la infraestructura en PHs. Este webinar es promovido por APAPRO PH para el fortalecimiento del conocimiento de su membresía. Cabe mencionar la participación de los comités de Ingeniería y Arquitectura, el Comité de Actividades Académicas y el Comité de Seguridad Integral. Para el webinar de hoy, tengo el honor de presentarles al ingeniero Emanuel Camarena, un destacado profesional en el campo de la ingeniería civil con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario. Es fundador y gerente de Facility Management Solutions, FMS, una empresa especializada en inspección y diagnósticos técnicos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales a nivel nacional. A lo largo de su carrera profesional, administró más de 35 PHs a nivel nacional como socio fundador y gerente de la empresa Panama Profit S.A. durante 7 años. Con múltiples estudios que respaldan su trayectoria, el ingeniero Camarena posee un título de ingeniero civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, un posgrado en alta dirección, una maestría en administración de proyectos y una maestría en administración de empresas, con énfasis en gerencia estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá. Además, posee una certificación NFPA 101. Ha completado el programa Escalator en el prestigioso Babson College, universidad líder en el campo de emprendimiento en Estados Unidos, y se encuentra cursando estudios para certificarse como Certified Home Inspector en el ICA School de Estados Unidos. Hoy nos acompaña para hablar sobre la importancia del mantenimiento de la infraestructura en los PHs, un tema de suma relevancia para todos los que gestionan y administran propiedades. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Manuel Camarena. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Ante todo, ¿me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí, le Sí, escuchamos bien. sí se le escucha Perfecto, bien. perfecto. Muchísimas gracias. Bien, vamos aquí a proyectar. Ya veo que aún siguen entrando. Muchas gracias. A ver. Muy bien, bien, nada más para explicar un poquito la dinámica, vamos a hacer la presentación. Al final de la presentación vamos a dar un espacio pues, para aclarar preguntas y respuestas. ¿Sí? Vamos a dar inicio. Ante todo, yo sé que aquí tenemos un grupo conformado de distintos profesionales que están dedicados pues, a la administración de PH. Algunos de los profesionales cuentan con muchos años de experiencia
en el campo administrando distintos tipos de pH, pero hay otros que están comenzando en esta aventura. Algunos son un emprendimiento, otros están trabajando para una empresa que administra pH, así que yo quiero dedicar esta presentación a temas conceptuales y quiero pues explicar cuál va a ser el objetivo de esta capacitación. Primero que todo, brindar conocimientos fundamentales sobre el tema que vamos a desarrollar, que es el mantenimiento de la infraestructura en la propiedad horizontal. Vamos a proporcionar herramientas prácticas para mejorar la gestión y operación de cada uno de sus pHs. Es decir, que a partir del día de hoy, usted puede tomar en cuenta lo que estamos planteando para ponerlo en práctica de forma inmediata. Y queremos presentarles un concepto interesante que puede ayudarles a muchos de los administradores para organizar la parte operativa de los pH de una forma más estructurada, pero simple, sin ser ingeniero ni arquitecto, ¿sí? Porque ustedes al final lo que hacen es administrar un pH. Bien. No podemos hablar de infraestructura sin definirlo. ¿Qué es la infraestructura dentro del pH? Hay gente que pues tal vez no tiene claro el concepto y sí quiero primero explicar el concepto que es todos los componentes físicos y sistemas que conforman el edificio o conjunto residencial que son esenciales para su funcionamiento, seguridad y habitabilidad. Esto incluye, pero no se limita a los siguientes elementos. La estructura del edificio. La estructura del edificio son sus columnas, sus fundaciones, sus vigas, sus losas, la estructura de las escaleras, todo lo que está conformado de concreto y acero, y bueno, y otras estructuras que también son estructuras metálicas, entre otras. Esta es la estructura del edificio. Las instalaciones eléctricas que están dentro de los cuartos eléctricos, dentro de los equipos electromecánicos que conforman los distintos tipos de instalaciones, toda la parte eléctrica es parte de la infraestructura. Y esto, pues, al igual que muchos otros sistemas, tiene que ser manejado por profesionales idóneos. Los que manejan pHs de casas saben qué es esto. Esto es una planta de tratamientos vista desde un dron, desde el aire. Aquí se tratan las aguas. Hay algunos que tal vez no han visto una planta de tratamiento porque están en la ciudad de Panamá y tenemos saneamiento de la bahía en donde convergen todas las aguas negras y son tratadas. Esto es parte de la infraestructura de un pH. Los sistemas de climatización y ventilación. Esto puede ser el más simple, una unidad condensadora, pero también tenemos chillers y tenemos otros sistemas dependiendo cuáles sean las características de la instalación. Tenemos ascensores y escaleras mecánicas como parte de la infraestructura. Tenemos sistemas de seguridad, cámaras, entre otros. Las áreas comunes también son parte de la infraestructura. Todo lo que son canchas deportivas, salones de eventos, áreas recreativas, la infraestructura de comunicaciones, cómo se comunica la garita con el residente, u otros sistemas también tecnológicos, los acabados y las superficies, también son parte pues, de lo que conlleva pues, la infraestructura, las instalaciones especiales en donde están los sistemas de alarma de incendio y otros sistemas especiales. Es decir, todo, la infraestructura son cada uno de aquellos componentes que permiten que una instalación pueda habitarse y tenga una funcionalidad, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del mantenimiento de la infraestructura en el pH? Bien, parece obvio, pero evidentemente si tú manejas un buen mantenimiento de la infraestructura, vas a asegurar la longevidad y el valor del pH. Es decir, si utilizas herramientas adecuadas y tomas los cuidados necesarios, vas a hacer que una instalación que está diseñada, y esto es interesante, cuando el diseñador, el arquitecto, en conjunto, que es contratado por el desarrollador, tienen esta idea, diseñan un proyecto, lo llevan a cabo, lo construyen y demás. La idea es que este proyecto dure 50 años, 100 años o más, ¿sí? El tiempo de duración del proyecto va a depender del mantenimiento que se le dé a la instalación y de otros elementos externos que puedan ocurrir durante su vida útil, ¿sí? Porque evidentemente si hay un temblor, que aquí en Panamá casi no ocurre, o hay una situación de emergencia, pues evidentemente la vida útil va a disminuirse, pero en condiciones normales,
el mantenimiento adecuado va a asegurar la longevidad y el valor de la propiedad horizontal. Si le das un mantenimiento adecuado a la propiedad horizontal, vas a prevenir problemas mayores y vas a mejorar la calidad de la vida de los residentes. Vas a evitar accidentes, vas a hacer que se sientan bien, que se sientan seguros, vas a hacer que su estado de salud y su estado anímico sean los correctos. Porque evidentemente si sales y ves una piscina sucia, verde, eso molesta, le sube la presión a la gente, no la pueden utilizar, se sienten mal. Y es un elemento clave para la seguridad y la funcionalidad de la infraestructura. Todos los elementos convergen unos con otros. Entonces es importante que de forma integral se le pueda dar un mantenimiento. Si tú le das un mantenimiento correcto, de forma conjunta, el proyecto en sí va a poder desarrollarse bien, mantenerse en el tiempo y valorizarse. Como les dije al inicio de la presentación, quiero hablar sobre conceptos. Muchos de nosotros, cuando hablamos sobre mantenimientos, estamos, no sé si se logra ver, aquí está, estamos en este lado, los mantenimientos preventivos, que son los más comunes. Siempre hablamos de mantenimientos preventivos, pero realmente a nivel teórico y a nivel práctico también, tal vez, pero tal vez no son muy conocidos, existen otros mantenimientos. El segundo mantenimiento que es muy conocido es el correctivo. El correctivo se hace cuando ya el problema sucedió y tienes que corregir lo que se dañó. Entonces tienes que pagar dinero por reemplazar una bomba o un sistema. Disculpen, se fue. Disculpen. Hay otro tipo de mantenimiento que es el predictivo. El predictivo es el que utiliza ciertas mediciones para poder ver en el futuro qué va a suceder, prevenir esos fallos y tomar una acción en el presente. Eso es un mantenimiento predictivo. Eso lo hacen ciertas empresas con cierto tipo de tecnologías, con mediciones, con sensores, con cámaras, con ciertos equipos que pueden ayudarte a ti como persona encargada de la fiscalización del proyecto en poder, vamos a utilizar esto, en poder anticipar una situación. Estos son los mantenimientos predictivos. Y por último, están los mantenimientos proactivos. Y tal vez este concepto no lo hayan escuchado, pero el mantenimiento proactivo consiste en la optimización de la condición de un equipo o de un sistema que actualmente tienen. Es decir, existe algo y lo mejoras. El mejoramiento de ese activo va a hacer que tenga un menor gasto, por ejemplo, un menor gasto energético, una mejor condición para el usuario, y vas a hacer que, por ejemplo, un ejemplo sencillo, si puedes agarrar un sistema de acueductos de una barriada y puedes implementar un sistema de válvulas de alivio para poder evitar que se rompan las tuberías dentro del residencial. Eso sería un mantenimiento proactivo. No es parte del diseño original, no estás corrigiendo nada, no es un mantenimiento preventivo, pero estás haciendo que la infraestructura mejore. Entonces estás mejorando su condición basándote en algo que actualmente existe. Eso sería un mantenimiento proactivo y se pueden dar muchos otros ejemplos, pero quiero que se queden con ese concepto. Entonces, volviendo al tema de los conceptos, recuerden siempre esto, existen 4 tipos de mantenimientos y tienes que por lo menos, tal vez no saberlo a profundidad, porque esto se ve a nivel técnico, pero tienes que saber al menos que existen. El mantenimiento preventivo, que es el que se hace usualmente con cierta frecuencia, mensual, trimestral, cuatrimestral, incluso anual. Un mantenimiento anual es preventivo. Está el correctivo, que es cuando el equipo se daña y tienes que cambiarlo o corregir una pieza fundamental de él. Está el predictivo, que es cuando en base a una medición puedes establecer una acción para prevenir que en el futuro el equipo se dañe. Y está el proactivo, que es cuando optimizas la condición de un sistema que ya lo tienes en funcionamiento y que funciona bien. Bien, hablemos de conceptos. Nosotros como administradores, bueno, yo soy un ex administrador, ya no me dedico, ahora soy consultor de administradores de PH, pero cuando era administrador, esto era algo que existía, siempre ha existido, pero tal vez uno no lo tiene del todo claro, no eres consciente de esto.
no eres consciente de esto. Uno muchas veces habla de pH o habla de proyectos, pero es interesante porque la vida o el ciclo de vida de un proyecto está conformado de 3 etapas y no importa cuál sea el proyecto, nosotros manejamos proyectos físicos que son instalaciones que se construyen, que puede ser un centro comercial, una barriada, un edificio de oficinas, un edificio residencial, entre otros, mixtos, institucionales, etcétera, que estén bajo el régimen de propiedad horizontal. Pero todos, sin excepción, están basados en 3 etapas fundamentales: la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación. La etapa de diseño es cuando el arquitecto, junto al desarrollador o al dueño de la obra, planifica el proyecto. Esta es la etapa más chica, lo planifica, lo diseña, consigue las aprobaciones en las autoridades competentes y pues emite planos de construcción para poder llevar a cabo el proyecto. Luego viene la segunda etapa, la etapa de construcción, que es la etapa en donde se ejecuta esos planos que fueron diseñados por un profesional de arquitectura en base a las necesidades del dueño o el promotor, que no siempre no siempre es alguien privado, puede ser alguien estatal o una organización sin fines de lucro, pero al final tiene que construirlo y eso lo hacen los ingenieros, los arquitectos que llevan a cabo la obra. Y por último, está la etapa más larga de la vida del ciclo de vida de un proyecto, que es la etapa de operación, que es la etapa donde una vez que la obra está entregada, que tiene un permiso de ocupación, la obra necesita, ya va a comenzar a recibir a los usuarios, que en el caso de los edificios residenciales, por ejemplo, las personas que van a vivir en él y también las personas que van a trabajar en él, ¿sí? Y las personas que van a visitarlo, y entonces tienes que operar esa instalación. Esa etapa de operación es la etapa más larga, más crucial y la que más recursos requiere, mucho más que el diseño, mucho más que la construcción. Entonces, es importante tener el concepto de que los administradores de pH están en la etapa de operación, que es la etapa más crucial dentro de la vida del ciclo de vida de un proyecto. Es la más larga y es la que requiere recursos consistentemente, no solo para hacer mantenimientos preventivos, sino para hacer todos los demás que les hablé. Entonces, todo esto se hace de forma continua durante toda la vida útil del proyecto. Como les dije al inicio de la presentación, la vida útil del proyecto va a depender de muchos factores, pero realmente cuando tú hablas, esto es lo que uno no piensa, tal vez algunos de ustedes ya manejan pH que tienen 40 años o 50 años, pero ese no es el estándar del mercado. El estándar del mercado es que, no el estándar, sino más bien lo usual es que haya proyectos que tienen 5 años, 10 años, 12 años, 15 años, están jóvenes. La ciudad de Panamá ha tenido un crecimiento increíblemente acelerado en las últimas 3 décadas. Entonces, antes de eso no se construían edificios, no se construían instalaciones tan grandes como hoy en día. Y esto es bien interesante. En su mayoría, probablemente 9 de cada 10 PH que se manejan en el grupo de personas que están en esta presentación ahora mismo escuchándolo, maneja proyectos que tienen menos de 20 años. El resto tal vez más. Pero es interesante esto porque uno no piensa en el futuro. Y cuando tú hablas de la importancia del mantenimiento de la infraestructura de la propiedad horizontal, tienes que pensar con luces largas. No estás manejando una instalación que va a durar los próximos 12 meses o los próximos 5 años. Estás manejando y eres responsable de un proyecto que está en la etapa de operación que va a durar 50 años o más, hasta 100 años o más, dependiendo las condiciones y del mantenimiento que se le dé. Entonces, si tú eres consciente de eso, tal vez veas las cosas desde otra óptica, tal vez lo veas con mayor seriedad y lo más interesante, que no están aquí en esta reunión, son las juntas directivas que desconocen de estas cosas. Entonces, es fundamental que este tipo de información se le traslade a ellos, que los hagan conscientes de estas cosas. Porque si no se piensa con luces largas y se piensa qué es lo que va a pasar en los próximos 12 meses, no estás administrando adecuadamente un pH. Bien, hablando sobre cómo administrar bien un pH, quisiera hablarles un poquito sobre el rol del administrador de pH en el concepto sobre la infraestructura, ¿sí? No desde una óptica jurídica, lo que diga la ley de propiedad horizontal,
sino más bien sobre el tema que estamos hablando en la tarde de hoy. ¿Cuál es el rol dentro del manejo del mantenimiento de la infraestructura de un PH? Para el administrador, es el saber qué tiene. Parece una pregunta tonta, pero es probablemente la más importante. Hay administradores que tal vez no están conscientes, incluso juntas directivas y los propietarios no están conscientes de lo que tienen. Muchas veces no saben que tienen sistemas que están fuera de servicio hace 5 años porque hubo cambio de junta directiva, hubo cambio de administrador, nadie realmente le prestó atención y hay algo que está pagado y probablemente si llega un bombero te mete una multa, pero más allá de la multa, es más bien qué pasa si ocurre una situación de emergencia, una situación en la cual las vidas de los seres humanos estén de por medio y esa instalación que debía funcionar no funciona o falla por falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no sabías que la tenías. Por eso es importante saber qué tienes. Si tú tienes una edificación, tienes que saber cada uno de los puntos a nivel operativo y a nivel técnico que tiene esa instalación. Tienes que saber por qué lo tienes, ¿sí? Esa sería la segunda pregunta. ¿Por qué tengo esto? Tengo estas cosas, tengo esta serie de cosas, pero ¿por qué las tengo? Tienes que saber la importancia de cada una, tienes que saber su funcionalidad. Y cuando digo el administrador, no me circunscribo nada más al dueño de la empresa de administración, o el gerente, o el gerente administrativo, o el supervisor. Esto tiene que permear en toda la estructura organizacional de cada una de sus empresas, ¿sí? Su asistente administrativa, su facility manager, su project manager, su subadministradora, el nombre que le hayan puesto en la empresa, estas personas tienen que saber qué tienen, por qué lo tienen y en qué estado se encuentran. Es importante saber estas cosas. Miren que estoy hablando de conceptos puntuales, sencillos, en los cuales no hay que tener un conocimiento de ingeniería o de arquitectura amplio. Sencillamente tienes que saber estas cosas sencillas, para saber qué tienes, por qué lo tienes y en qué estado se encuentra. Eso es lo primordial. Lo segundo, ¿quién es el responsable del mantenimiento de cada área? Y cuando me refiero a responsable, es esta empresa o técnico idóneo, ¿sí? Que es el encargado de darle mantenimiento o de certificar cada una de estas áreas, ¿sí? Y bueno, ya me adelanté con el último punto que dice garantizar que utilicen profesionales idóneos en cada sector. La ley de propiedad horizontal lo exige, se lo exige a los propietarios, se lo exige al PH. Entonces es importante que constantemente verifiquen estas cosas. Los profesionales idóneos, que sean electricistas, plomeros, ingenieros, arquitectos, algunos de ellos requieren cierto tipo de certificaciones, ¿sí? El hecho de que seas ingeniero no te convierte en un experto en cada una de las ramas de la ingeniería. Lo mismo ocurre con un plomero. Un plomero requiere cierto tipo de certificación para poder manipular gas, ¿sí? No puede hacerlo todo. Es indispensable que garantices que utilices profesionales idóneos en cada una de las necesidades que tengas en el PH. Y bien, bueno, hasta este punto, pues quería hablarles sobre todos estos conceptos, sobre en dónde están. Haciendo un breve resumen, pues están en la parte operativa, que es la más larga de todas. Y pues ahora quiero hablarles sobre una herramienta que en mi opinión puede funcionar de manera contundente en la gestión del administrador de PH desde un punto de vista operativo, sin necesidad de tener un conocimiento de ingeniería, sin necesidad de tener un conocimiento técnico avanzado, sino más bien utilizando pues unas herramientas de seguimiento sencillas en la cual en una sola página puedas ver, ustedes como administradores o como representantes de una empresa de administración, tanto la junta directiva, en cada una de sus reuniones de junta directiva, ver un esquema que les va a decir rápidamente el estado de un PH a nivel operativo, ¿sí? Lo primero que quiero plantearles sobre este punto es que es una matriz, ¿sí? Es algo sencillo. Es una matriz de cada área del PH en la cual van a tener información sobre los sistemas, equipos, condición de operatividad de cada una de estas áreas. Y este documento se va a revisar mensualmente o con la periodicidad que exija cada uno de sus PHs con la junta directiva, en la cual
se va a establecer el estatus de cada uno de los equipos y sistemas, y también se va a revisar cada una de las certificaciones que exigen la autoridad competente, que en este caso es el Benemérito Cuerpo de Bomberos. ¿Ok? Las certificaciones y cumplimientos de normativas, las certificaciones necesarias del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las implicaciones de estas certificaciones en el presupuesto del PH. Estas cosas, esta parte es importante, esta parte habla de presupuesto. Cuando se establece un presupuesto, muchas veces adaptan los gastos que van a tener en base a los ingresos que tienen. Y yo pensaría que debe ser todo lo contrario. Yo sé que ya han recibido capacitaciones sobre el manejo de presupuestos y demás, pero es importante que no se puede escatimar en la parte del mantenimiento de la infraestructura. O sea, tú requieres, si tú tienes, por decir un número, tienes 10 elementos, ¿sí? Tienes 10 elementos y de esos 10 elementos solo tienes plata para darle mantenimiento a 7, no debes darle mantenimiento a 7, tienes que cambiar el presupuesto, ¿sí? Eso es lo correcto. Tienes que darle mantenimiento a todo. No solamente darle mantenimiento a aquello con lo cual te alcanza el dinero. Si eso sucede, entonces el presupuesto está mal calculado. Y es importante incluirlas en la administración operativa en una página. O sea, todas estas certificaciones que exigen los bomberos, muchas de ellas cuestan probablemente arriba de $1,000. Algunas de ellas requieren una preparación de una cuota extraordinaria, como la prueba de hermeticidad de gas. Entre otras cosas, está los elevadores y hay otra serie de certificaciones. Esta capacitación no es para hablar sobre la certificación de los bomberos, pero muchas de estas certificaciones cuestan dinero porque requieres contratar a personal idóneo que vaya a una evaluación de la instalación y haga y certifique cada una de las partes. ¿Sí? Bien, este es el esquema. Es un esquema, esto solamente es un bosquejo. Me gustaría, no sé si algunos lo están viendo en su pantalla de la computadora u otros lo están viendo en su celular, pero le pueden dar zoom en caso de que no se pueda ver. Esto es sencillamente un formato con la finalidad de que se pueda explicar fácilmente, ¿no? En la mitad superior de la página, de este formato que se llama Administración Operativa en una página, pueden ver que están los ítems listados a la izquierda. ¿Sí? Dice gas, elevadores, alarmas, sistema húmedo contra incendio, bombas de agua, luces, planta eléctrica, piscina, salón de eventos. ¿Sí? Estos son los ítems. Arriba, en cada una de las columnas, están los meses del año. Y en la última columna están las observaciones. Los colores que se pueden identificar, que pueden ver en la parte superior, que están verde, naranja, rojo, algunos no tienen nada porque no se han cumplido, simbolizan un criterio que se estableció. Es decir, para poder hacer un formato de administración en una página tienes que establecer criterios. Vamos a ver el primer, no voy a ir con todos, pero quiero ejemplificar algunos de ellos para que entiendan el concepto. Por ejemplo, el gas. El gas, vámonos con los elevadores, que es lo más común. Sí, vámonos con los elevadores. En el mes de enero tenemos un estatus una escala del 1 al 5 de 4. Aparece naranja, un poco, un naranja claro. ¿Eso por qué? Porque el elevador, digamos que un ejemplo, un edificio de 2 elevadores, uno de los elevadores falló 2 días. Entonces no fue perfecto. Tuvo 4. En el mes de febrero, los 2 elevadores fallaron 2 días, así que se le dio un criterio de 3. Pero en el mes de marzo fue empeorando, si pueden verlo, fue empeorando. En el mes de marzo los elevadores presentaron un desperfecto, uno estuvo parado una semana por una pieza que había que cambiar y solamente funcionaron con uno y ese uno también falló, entonces 2. Fue muy malo, el mes de marzo fue muy malo. El mes de abril, ya el que estaba parado ya vuelve a funcionar, pero aún así no funcionan del todo bien. En el mes de mayo se hacen unos mantenimientos para corregir lo que estaba dañado y en el mes de junio los 2 elevadores funcionan perfectamente y no generaron problemas fuera de sus mantenimientos rutinarios. En el mes de julio uno de los mantenimientos se paró un día y bueno, por eso que no tuvo 5, pero en el mes de agosto volvió a tener 5, que es una valoración de que funcionó de forma eficiente.
Como pueden ver, si ven en el esquema de elevadores, en la fila de elevadores, sin tener el detalle técnico de cada uno del proveedor, sin mencionar ningún proveedor en particular, sin tenerlo a mano, una junta directiva en conjunto con el administrador o el equipo de administración puede ver esto en cada una de sus reuniones. Y solamente di el ejemplo de uno de los elevadores. Ahora puedes ver el ejemplo, por ejemplo, el de la alarma. Vamos a quitar, vamos a ver el de la alarma. El de la alarma dice 1, 1, 1, 1, 1, 1 desde enero a agosto. ¿Qué pasó? El sistema de alarma contra incendio está desconectado. Entonces, con esto, nadie te va a venir a decir, oye, yo no sabía que el sistema de alarma estaba desconectado. Señor, si todos los meses le presento el formulario de administración operativa en una página y aparece una observación que dice requiere reemplazo. Entonces, esta información es una información simple pero poderosa. Te ayuda a tomar decisiones. Mira el sistema húmedo contra incendio. Tiene 5 desde enero hasta agosto. El sistema húmedo contra incendio tiene su mantenimiento. No ha ocurrido ningún incidente, pero funciona eficientemente y una empresa la tiene certificada. Entonces, el sistema húmedo contra incendio en este ejemplo funciona bien. No tiene ningún elemento extraño y así te vas. Bombas de agua, luces y demás. Las luces no tienen nada verde y hay una observación, dice, se queman muy seguido. Eso requiere una verificación. Si tú tienes, si tienes un personal técnico dentro de tu empresa de administración que puede evaluar esto, rápidamente puede, por ejemplo, ir a cotizar una evaluación por un profesional idóneo que evalúe por qué las luces se queman tanto, por qué las luces fluctúan tanto. Hay un problema en el cuarto eléctrico, hay un problema con la calidad del bombillo, hay un problema con la calidad de las lámparas, hay algo que no se haya prestado, le está entrando agua a los circuitos y se están quemando. Ya te empiezas a hacer preguntas. Pero no, la idea de este formato es que no llegues a las reuniones y solamente toques el tema de momento, ¿sí? Vamos a tocar solamente el tema de la piscina porque se cayó. Un pH no se puede manejar así. Por lo menos tienes que ser consciente de que existe un problema y que cada vez que te vas a reunir, saber que existe un problema para resolverlo lo antes posible. Si no hay fondos, entonces hay que ver cómo se consiguen esos fondos. Importante, nosotros hemos catalogado los ítems de la siguiente forma. Aquí ustedes pueden ver, antes de los 3 puntos, los valores de arriba, que dicen gas, elevadores, alarmas, sistema húmedo contra incendio, son los de seguridad, son los que salvan vidas, son los que requieren unas certificaciones, son los que pueden explotar, son los que se pueden quemar. Los primeros ítems son los de seguridad. Si tú tienes un formato de esto, en donde los ítems de seguridad están todos en rojo, alerta, es un red flag, hay algo que está mal, hay que meterle plata a esto, hay que tener una reunión seria con la asamblea de propietarios. La junta directiva tiene que ser consciente que los elementos de seguridad de su pH están vulnerados y son susceptibles a que ocurra algo. Entonces, importante el orden en que se establezca este formulario de gestión operativa en una página. El segundo grupo de elementos son los elementos básicos, son los elementos que permiten que las personas puedan vivir. Las bombas de agua, las luces, la planta eléctrica, son elementos necesarios, pero que no son de seguridad, no son gas, elevador, un elevador. Mira lo que pasó hace poco, que fue noticia, no voy a hablar de eso, sé que todos lo vieron por los grupos, pero el segundo grupo es el segundo más importante, que es el poder establecer los requerimientos básicos para que las personas puedan vivir en su unidad. Y por último, están los elementos de entretenimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto te ayuda a priorizar. Evidentemente, los elementos de entretenimiento son lo que hacen que una propiedad, en el caso de los edificios residenciales, sea divertida. O sea, si la piscina, si no tiene piscina o está dañada o el salón de eventos no tiene aire acondicionado y no lo pueden usar y quieren reservar para el cumpleaños de tu hija, la gente pierde entusiasmo. Entonces, el orden en cómo se estructure este formulario y la forma en cómo se analiza, en base a los criterios que previamente se discutieron, es muy valioso. Te permite tomar decisiones rápidas, contundentes y que todo el mundo esté informado, ¿sí? Hasta el momento he hablado sobre la mitad superior de la gestión operativa en una página. Ahora vamos a hablar sobre la mitad inferior. La mitad inferior es el tema de las certificaciones de los bomberos.
Esto uno se acuerda en el mes de octubre cuando los bomberos tienen la campaña de prevención y demás. Sí, pero realmente esto se debe cumplir anualmente. No es nada más cada 3 años cuando hay que hacer la prueba de gas, los que tienen gas, o lo que está muy de moda ahora, que hacerle la certificación a los elevadores. Realmente hay un listado de verificación en los cuales hay que prestarle atención, no a algunos, sino a todos, porque la verdad es que los bomberos no tienen la capacidad, que son gente muy comprometida, pero no tienen la capacidad para poder inspeccionar todos los pHs. Entonces, uno no hace esto para que los bomberos no te multen. Uno hace esto para salvar las vidas y conservar la integridad de las personas que habitan en estas instalaciones, ¿sí? Eso es como el cinturón de seguridad. Tú no te lo pones para que el inspector de la TT no te mete una multa, tú te lo pones porque en el caso de que te choques, te puede salvar la vida, ¿sí? Entonces, igual, esto se tiene que cumplir para poder salvar la vida y ustedes como administradores son responsables de esto. Entonces, la parte inferior de esta gestión operativa en una página consiste en que cada vez que te vas a reunir con la junta directiva, tengas información importante que revisar. Y, por ejemplo, aquí hice algunas observaciones. Dice acá PTH, dice Sistema de Descarga Atmosférica para Rayos. No cumple, dice no cumple, pero está programada para octubre de 2024. ¿Ok? No tenemos la certificación, pero el próximo mes se va a realizar la certificación. Vamos con el sistema de presurización de escaleras. Dice, no cumple y se requiere observación, requiere reemplazo. Entonces, eso significa que hay que hacer una inversión. Entonces, rápidamente, en una sola página, en una reunión, puedes ver el estatus operativo completo del pH sin entrar en elementos técnicos de amperaje, voltaje, metros cúbicos, metros lineales, superficies, sino más bien en algo tan sencillo como en cuál es su estado y cuál es la observación que tiene. Si está funcionando bien, perfecto. Si está funcionando mal, ¿por qué? Y sobre todo, informarle. No hay nada de, más, una cosa de mal gusto para un administrador en que un miembro de una junta directiva llegue después de 3 meses y le diga, yo no estaba enterado de eso, pero si tú le entregas algo como esto todos los meses y todos los demás miembros de la junta directiva están informados, y esto incluso se puede hasta compartir, ya va a depender del nivel de transparencia o el nivel de políticas internas que tengan en su PH sobre compartirles esta información a todos los propietarios. Sería interesante para demostrar transparencia, ¿sí? Por último, acá quiero pues hablarles sobre la gestión de proyectos importantes. Cuando hablamos de la importancia del mantenimiento de la infraestructura en PHs, siempre uno piensa es en la parte de lo que es rutinario, ¿sí? Pero hay una parte que no es tan rutinaria y es una que conlleva muchísimo recurso y preparación, estrés y tiempo, ¿sí? Y eso es la gestión de los proyectos importantes. ¿Como cuáles? Los que usualmente uno maneja son los de pintura, los de impermeabilización de las azoteas y reforma de sistemas existentes. Por ejemplo, las instalaciones de un sistema de plantas eléctricas o la instalación de una cerca eléctrica de 2 kilómetros de largo u otro elemento que requiera pues una planificación, una inversión, una cuota extraordinaria, requiera una asamblea, que requiera llevar a cabo un proyecto que va a demorar algunos meses en ejecutarse. Cuando ustedes lleguen en ese momento, por favor, no vayan corriendo a cotizar con 5 proveedores. Necesitamos pintar una pared. No. Necesitamos pintar un edificio. No. Esa es la forma incorrecta de hacerlo. Así no se hace. La forma correcta de hacer las cosas es planificarlo. Tienes que planificarlo. Y si es un proyecto, eso significa que se debe planificar técnicamente, ¿sí? Planificarlo técnicamente significa que debes contratar, y es una recomendación mía, y lo recomiendo ampliamente y de forma rotunda. Contraten a un profesional idóneo que tenga experiencia en el proyecto que están por desarrollar para que les ayude a planificarlo, que les ayude a generar una hoja de ruta, ¿sí? Para poder comparar manzanas con manzanas.
No puedes pedirle a cinco proveedores que te pinten un edificio porque vas a tener distintos criterios. Alguno te va a querer meter un gol y ellos saben y tú no sabes. Y nunca acepten ustedes como administradores inspeccionar ustedes el edificio, ni aunque seas ingeniero y trabajes por una empresa de administración, ni aunque seas arquitecto y trabajes por una empresa de administración, a menos que dentro de tu contrato dejes eso como servicio adicional, que eso es otra cosa. Pero lo ideal y mi recomendación es que eso se tercerice, que haya una persona que no tenga ningún interés creado en querer perdón, en supervisar la obra desde su inicio, desde su concepción. Si tú planificas bien, las probabilidades de que las cosas salgan mal se reducen considerablemente, ¿sí? O sea, y esto es, y les voy a hacer un ejemplo sencillo. Hace un momento estuvimos hablando del ciclo de vida de un proyecto, que es el diseño, la construcción y la operación. Imagínense que te saltes la parte de planificación, que es el diseño de la obra, y entonces los constructores empiezan a construir un edificio sin planos. ¿Qué pasaría si construyen un edificio sin planos? Caos. No tienen las medidas, no tienen nada, ni por más experiencia que tengan. No lo van a hacer bien, no tienen un plan al cual seguir. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Quién dijo que nosotros somos distintos? Los administradores de PH tienen que planificar, pero como no necesariamente son técnicos y son especialistas en cada uno de los proyectos que van a desarrollar, créanme que las tecnologías cambian día tras día y se requiere involucrar a profesionales idóneos. Por eso es importante planificar lo que vas a hacer. Tienes que planificarlo. Y para planificarlo, contraten a profesionales idóneos que no cualquiera, no es que voy a pintar un edificio y contrato un ingeniero civil. No, o un arquitecto, no. Tienen que contratar un profesional que no necesariamente tenga que ser un ingeniero o un arquitecto, pero que tenga preparación y experiencia comprobada en lo que están haciendo. Hay otras carreras que no necesariamente son de ingeniería y arquitectura, que sí en su mayoría van a ser ingenieros arquitectos, pero lo que le quiero decir con eso es que no es tanto el título, sino la experiencia que tengan y que sean idóneos, ¿sí? Entonces, una vez que tengan una hoja de ruta clara y puedan comparar las ofertas que tengan alcance, tiempo, costo, garantías, formas de pago, etcétera, y se puedan comparar, entonces pueden ir a presentar un proyecto importante. Una vez que haya aclarado todas las dudas, que sepan que cuando van a pintar un edificio, incluye o no el silicón de las ventanas, que cuando van a pintar un edificio, incluye o no pintar las verjas metálicas de los balcones donde están las unidades condensadoras, ¿sí? Esas son cositas que las personas a veces no las ven. Cuando van a pintar un edificio, incluye o no el balcón de cada uno de los apartamentos. Ahí entra el tema de que si son unos fachadas, si son bienes privados. Pero esa discusión es mejor tenerla antes de, y no cuando tienes una obra de $250,000 en ejecución y que nadie pensó en los balcones. O que tienes unas losas donde están las unidades condensadoras, que son las losas técnicas de los aire acondicionados, y no sabes si eso está incluido en el contrato, ¿sí? Entonces, un profesional con experiencia en este campo te puede decir, te puede analizar un contrato técnico, te puede decir qué ve bien, qué ve mal, cómo hacer los pagos. Por ejemplo, ¿quién dijo que uno le tiene que dar un 30% adelantado al contratista para que qué? ¿Para qué va a hacer con esa plata? ¿Pagar la deuda del proyecto anterior? No. Una persona profesional te podría plantear algo como, por ejemplo, vamos a darte un 5% del valor de la obra para que saques las pólizas de los seguros que te estamos exigiendo. Es una cosa importante. Muchas veces arrancan una obra de cientos de miles de dólares y no exigen los seguros y las pólizas que realmente requieren. Entonces, ese es el tipo de particularidades que por desconocimiento, porque no tienen por qué saber, digo, sobre todo los que tienen poco tiempo administrando PH o no tienen una preparación estrictamente técnica, han pasado por estas cosas y tal vez omiten esto. Y lo mismo pasa con las juntas directivas. No importa que en la junta directiva haya una persona que no, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto. No, porque de repente él es arquitecto naval. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, para ellos también aplica. Además, nadie estudia para ser director de PH y yo me quito el sombrero con los directores de PH porque eso es algo muy loable y nadie lo aprecia, ¿sí? Bien, he hablado de distintos temas. Nada más como para hacer un breve resumen, pues hablamos sobre el concepto de qué es la infraestructura de un PH,
y la importancia de ellas. La infraestructura, pues, es todo lo que conlleva, es la estructura, la parte eléctrica, la parte de tratamientos de agua, las escaleras, los elevadores, la parte de comunicaciones, la parte de vigilancia, las áreas sociales, las áreas comunes, las piscinas, etcétera. Esta es la infraestructura a la cual hay que darle mantenimiento. Esta infraestructura y este mantenimiento es parte del ciclo de vida de un proyecto, que es la parte operativa. Hablamos sobre el concepto de que la primera parte es la de diseño, luego la construcción, y la más larga es la operativa, que es donde entran los administradores de pH, en el caso de los pH, porque hay instalaciones que no son pH y tienen otro tipo de profesionales llamados facility managers, que también podrían trabajar en pH, algunos trabajan en pH, ¿sí? Hablamos sobre esta etapa, hablamos también sobre el concepto de la administración operativa en una página, el cual es una página en la cual la mitad superior está detallado todos los elementos operativos de sistemas y equipos. Ya ampliarlo o reducirlo va a depender del criterio de quien diseñe este documento. Elementos fundamentales, la parte de seguridad, la parte de elementos básicos y la parte de entretenimiento dentro de un complejo residencial, en el caso de que sea residencial el complejo, ¿sí? Y la parte inferior de este documento habla sobre las certificaciones de los bomberos, en la cual tiene una columna de observaciones y tiene que mostrar el estatus de cada uno de estos elementos, ¿sí? Por último, hablamos sobre los proyectos importantes, que son los proyectos que no son recurrentes, pero que requieren una gran cantidad de inversión y que requiere que se utilicen profesionales idóneos para planificar lo que se va a ejecutar, se supervise, se establezca una hoja de ruta, se puedan comparar, homologar el proyecto y tomar la mejor decisión, mitigando así los riesgos involucrados, ¿sí? Esto es lo que hemos abordado en la tarde de hoy. Una reflexión sobre las prácticas, me gustaría, perdón, que hicieran una reflexión sobre las prácticas actuales de mantenimiento de su pH. Si hay algo de lo que he comentado en la tarde de hoy que les pueda ser útil, me alegro mucho, tómenlo en consideración. Y pues nada, cualquier cosa que podamos hacer por ustedes, pues estamos a la orden. Aquí está un código QR en caso de que quisieran pues, la información de la empresa o mía para cualquier consulta, ¿sí? Bueno, con esto damos por terminada la presentación. Creo que vamos a comenzar entonces con la parte de preguntas y respuestas. Sí, antes de pasar a preguntas y respuestas, muchas gracias, ingeniero. Interesante su presentación y un excelente resumen de varios puntos que uno debe tener en cuenta sobre la infraestructura y su mantenimiento. Tengo algunas preguntas que me han ido enviando. Vamos a ver. Primera dice, ¿cuáles son las principales consecuencias de no realizar un mantenimiento adecuado en la infraestructura de una propiedad horizontal, de un edificio? Sí, bueno, las principales consecuencias no son buenas. Eso es lo primero que tengo que decir. Vas a tener un deterioro acelerado de los materiales que puede llevar a problemas estructurales graves, grietas, filtraciones, corrosión. Vas a tener un aumento en los costos de reparación, ya que pequeñas fallas no atendidas a tiempo pueden convertirse en problemas mayores que van a requerir más recursos para poder solucionarlos. Vas a tener riesgos para la seguridad de los residentes y los usuarios de la propiedad, ya que van a estar en mal estado escaleras, techos, instalaciones eléctricas, entre otros elementos y áreas que pueden generar accidentes. Evidentemente va a haber pérdida del valor del inmueble, ¿sí? O sea que la propiedad va a ir perdiendo su valor, su atractivo y los inversionistas pues no van a querer invertir en estos activos. Por último, puedes ser susceptible a multas y sanciones legales por parte de las autoridades competentes. Sí. Me preguntan aquí, ¿qué protocolos de mantenimiento preventivo recomienda el ingeniero Emanuel Camarena para evitar deterioros en áreas comunes como piscinas o ascensores? Bueno, eso realmente se resume en darle mantenimiento. O sea, ¿qué protocolos? Por ejemplo, en el caso de las piscinas,
revisar y limpiar los filtros, el bombeo, o sea, de forma rutinaria. Es decir, hay que establecer un plan de mantenimiento preventivo de los equipos que están dentro de los cuartos de bombas. Adicional a eso, recomendaría establecer pues una bitácora en la cual se pueda llevar un control, y esta bitácora no necesariamente la tiene que llevar, digamos, la empresa que le da mantenimiento. La bitácora la podría llevar el personal que trabaja en el pH, el conserje. Es muy fácil tomar una muestra de agua y anotar el cloro, el pH, y principalmente esos dos. Hay otros parámetros, pero principalmente esos dos. También inspeccionar, por ejemplo, la junta de la piscina con cierta regularidad. Si tiene colorines, verificar si se están desprendiendo. No es normal que se desprendan. Puede desprenderse uno, pero no desprenderse 200. O sea, hay que estar evaluando estos elementos. Y en el caso de los ascensores, que lo mencioné, fuera del el mantenimiento preventivo que debe tener, también se recomienda que la empresa que le brinde estos mantenimientos verifique elementos de componentes principales como los cables, los sistemas de freno y otros elementos que requieren tal vez una planificación para ser reemplazados, ¿sí? También, evidentemente, en el caso de los elevadores, tener el tema de la certificación que ahora pues se exige y pues es tan importante, ¿no? Sí. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo se puede optimizar el presupuesto de mantenimiento en una propiedad horizontal sin comprometer la calidad de los trabajos? Ok, esta es una pregunta interesante y se me Sí. vienen a la mente algunas ideas. Por ejemplo, si no quieres comprometer la calidad del trabajo, puedes planificar a largo plazo, porque si tú planificas a largo plazo, puedes implementar un plan de mantenimiento preventivo bien estructurado para que te ayude a anticipar los problemas y las reparaciones mayores. Eso reduciría los costos a largo plazo y evita gastos de imprevistos, gastos que no están en el presupuesto. Otra cosa importante que lo estoy mencionando durante todo la intervención es contratar personal idóneo, porque el personal idóneo te ayuda a mitigar los riesgos de cometer errores por desconocimiento, ¿sí? También otro elemento sería, por ejemplo, hoy en día está ya muy de moda uso de tecnologías que te ayudan a medir y a monitorear o a diagnosticar, que es todo lo que les comentaba sobre los mantenimientos predictivos. Pues hay empresas en el mercado que se dedican a instalar dispositivos que te ayudan a medir y anticipar algo que no, antes de que se dañe, ¿no? Mide el amperaje, mide el voltaje, mide otros elementos, o mide niveles de agua o de fluidos, y lo puedes ver incluso en el celular. O sea, es bien interesante esto. También el uso de cámaras termográficas, sensores de humedad. eh, Digo, esto ayuda pues a no comprometer la calidad. Otra cosa que puedes hacer también es contratar empresas que se dediquen a una misma empresa que se dedique a varios elementos dentro del pH, y puedes negociar con ellos. Le puedes decir, mira, yo te voy a dar, te voy a comprar los químicos en la piscina, le vas al mantenimiento a la planta eléctrica, véndeme el diésel, pero hazme un paquete y me das un precio 20% menos. Eso ayudaría a optimizar el presupuesto. Otra cosa que recomendaría es evaluar los materiales que se van a utilizar dentro del pH. Trata de utilizar materiales que sean más duraderos. O sea, dicen que lo barato sale caro. Si tú inviertes en algo de buena calidad y te va a durar 5 años versus algo que es de mala calidad, más barato, pero te va a durar 12 o 18 meses, entonces tal vez vale la pena hacer el análisis costo-beneficio y invertir en materiales de mejor calidad, ¿no? Entonces esto ayudaría pues a optimizar el presupuesto. Si piensas a largo plazo, contratas personal idóneo, utilizas tecnología que te ayude a anticipar problemas, haces negociaciones con los proveedores para agrupar grupos de servicios y utilizas materiales que sean más duraderos. Una pregunta más, eh, me parece también interesante. ¿Cuál es el impacto del mantenimiento regular o de un mantenimiento
consistente en la valorización de las unidades departamentales dentro de una propiedad horizontal, de un edificio de propiedad horizontal. Miren, qué curioso, porque esta es precisamente la pregunta contraria a la primera pregunta que me hicieron. La primera fue, ¿qué pasaba si no lo hacías? Y dije que todo malo. Ahora, ¿qué pasa si sí lo haces? Si haces un mantenimiento regular, ¿cómo impacta esto la valorización de las unidades inmobiliarias? Bueno, lo impacta de forma positiva. Lo primero es que estéticamente el inmueble se va a ver bien. Eso es lo primero, lo que la gente ve. Lo otro es que le vas a prolongar la vida útil. Estuve hablando de tiempos de vida útil de las edificaciones de 50 o hasta 100 años o más, y dije que esto dependía del mantenimiento, y es precisamente la pregunta que me hace. Si tú le das mantenimiento, esto va a prolongar la vida útil de la infraestructura, y eso va a reducir la necesidad de grandes inversiones en el futuro. También vas a incrementar la seguridad y funcionalidad de las áreas comunes, ¿sí? Esto le añade valor percibido a las unidades individuales. Vas a cumplir también con las normas que te exigen, porque si tú le das mantenimiento, este mantenimiento valoriza la propiedad de forma intrínseca, estás cumpliendo con las normativas y estás valorizando la propiedad. Y si haces todo esto que acabo de mencionar, al final vas a tener ahorros a largo plazo porque estás planificando muy bien las cosas. Y ojo, al final no se trata de ser perfecto, ¿sí? Se trata de mantener un norte y trabajar sobre ese norte, y cada vez que te vas desviando de esa línea, tratas de regresar, ¿sí? Entonces, esto te va a ayudar a tener un parámetro cuanto al cual medirte e ir corrigiendo sobre la marcha. Perfecto. Sí, comparto su opinión en ese sentido. Eh, Yorlenis, no sé si hay algunas preguntas adicionales. Así es, muchas gracias al ingeniero Camarena por esta excelente capacitación. Todos hemos estado muy atentos y sí tengo preguntas acá en el chat. Álvaro Semena dice, buenas noches, consulta al ingeniero Camarena. ¿Cuál podría ser la causa de que los edificios con más de 25 años de construcción, a pesar de una extraordinaria contextura y de su mantenimiento, se fragmenten? Ok, nada más para aclarar el concepto, cuando se refiere a que se fragmenten, ¿a qué específicamente se refiere? ¿A tener fisuras en la fachada? Bueno, creería que sí se refiere a eso. Fisuras, ahí escribió el chat. Sí, bueno, yo creo algo a que realmente fuera del tiempo que tengan, yo he visto edificios muy jóvenes que les pasa lo mismo. Esto se puede ver a distintos factores. Puede ser que el proceso constructivo del edificio no haya sido el mejor, ya sea en calidad de materiales o bajo las condiciones en que fue eh, construido, porque el fabricante de los materiales que se utilizan siempre te indica de que debes aplicarlos bajo ciertas condiciones específicas de clima, humedad, temperatura. Entonces, si por ejemplo no se aplican los materiales con bajo estas condiciones que dicta el fabricante, pueden ser susceptibles a fracturarse, ¿no? En el caso específico de las fisuras, pueden ser también porque durante el proceso constructivo no se hizo, no hubo un buen curado, no se aplicó bien el material, en fin, pueden ser múltiples factores. Al final, la mayoría de los edificios tienen estas particularidades, sobre todo cuando empiezan los problemas de filtraciones por lluvia y demás. Y nada, aquí lo que hay que tratar es de trabajar con profesionales, como lo indiqué. Al momento, un edificio de 25 años, como que usted mencionó, ya tuvo que haber pasado por al menos tres proyectos de pintura, por lo menos tres proyectos de pintura. Y si a los 25 años se sigue fisurando, probablemente es que no se hicieron las correcciones debidas en su momento, ¿no? Es difícil determinar qué es lo que lo pudo haber causado, puede ser por distintas causas, pero yo diría que eso afecta no solo los de 25 años, sino todos los edificios en general que no hayan tenido un proceso constructivo adecuado. Muchas gracias. Ok, Priscila Coban indica que por favor mencione sobre el mantenimiento de los desagües de aguas negras
y aires acondicionados. Disculpe, Yorleni, se cortó cuando no escuché la pregunta, escuché un ruido. ¿La puede repetir, por favor? Ok, Priscila Cova solicita mencionar sobre el mantenimiento de los desagües de aguas negras y aires acondicionados. Ok, ok. Bueno, es bien interesante esa pregunta. Cuban dice, que le corrija el apellido. Sí. Bien, primero, son dos tipos de sistemas totalmente distintos. Ustedes tienen sistemas sanitarios, que son los que transportan aguas negras, aguas grises, y tienes los sistemas pluviales que en teoría deben transportar agua de lluvia, ¿sí? Son dos sistemas distintos. Ambos transportan agua, pero la calidad de agua no es la misma, ¿sí? Las características físicas de esa agua no son iguales. Las pendientes de estas tuberías tampoco son iguales, sus diámetros no son iguales. Entonces, los mantenimientos, si bien es cierto, desde un punto de vista mecánico, son similares, la frecuencia con que se deben limpiar no son iguales. El mantenimiento, las de los sistemas sanitarios, por lo general, tienden a obstruirse con mayor frecuencia porque las personas depositan en las líneas sanitarias elementos que no deben estar allí. Por ejemplo, sólidos, grasas, y las líneas sanitarias tienen por lo general una parte en su trayectoria que están en horizontal y tienen una pendiente mínima. A veces esa pendiente se pandea, a veces esa pendiente se afecta y empieza a empozarse el agua. Entonces, el mantenimiento en las líneas sanitarias por lo general es mayor. Yo, como me explicaron al inicio, yo todos los días estoy haciendo inspecciones de filtraciones en distintos tipos de instalaciones y eso es una de las cosas más comunes, pero las pluviales tienen la particularidad de que, distintas a las sanitarias, se obstruyen menos, pero se obstruyen por temporadas. ¿Por qué por temporadas? Porque las pluviales tienden a obstruirse por ejemplo, vegetación que le entra a la línea, hojas, ramitas, animales que entran en la línea y se mueren allí y queda el huesito y eso se va acumulando. O sea, hay pequeños sedimentos y bueno, constantemente se lava con agua de lluvia, pero también se limpia de la misma forma, ¿sí? Vamos, listos, Yorlenis. Sí, bueno, si hay alguien del público que tiene alguna otra pregunta. De todas formas, yo creo que pueden también enviar preguntas al correo o algo así. Creo que hay alguien levantando la mano, pero no. Sí, sí, Abdiel tiene las manos levantadas, puedes hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ingeniero Camarena, muy Hola, buena Abdiel, ¿cómo estás? presentación. De verdad, bueno, lo mío no es pregunta, simplemente secundar un poquito lo que dijo el ingeniero. A pesar de que dentro del cuerpo administrativo pueda existir un ingeniero, siempre es bueno terciarizar, buscar a un idóneo y nosotros ser más que todo ese complemento, ¿no? Porque muchas veces se da este punto que ha dicho el ingeniero Camarena, de que el hecho de que eres ingeniero te cargan toda la actividad a ti y luego tienes una responsabilidad que atender que luego no se puede cumplir, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que sea un idóneo, un experto en la materia que pueda llevar a cabo la fase de recopilar toda la información previo a todo lo que es las cotizaciones y previo a todo lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Más que todo por eso y realmente fue una buena presentación. He aprendido un poquito más aquí con el ingeniero. La verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Abdiel. Si tienen Bueno, cualquier pregunta sobre algún caso en particular que les haya pasado, con mucho gusto, ¿sí? Soy todo oídos. Les puedo dar mi opinión. no creo que llegamos al final. No sé, una última pregunta para Priscila. Está levantando la mano. Sí, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerle al ingeniero Camarena por tan buena intervención. Y quisiera, Emanuel, para finalizar,
enfatizar el tema de lo que mencionaste sobre el tema del presupuesto, que en Panamá yo siempre me he quedado confundida y preocupada, que no entiendo por qué se establece una cuota de gastos comunes separada del presupuesto. O sea, se establece un precio por metro cuadrado basado simplemente en la intuición y apruebas todos los años un presupuesto que no va acompañado con esa cuota de gastos comunes. Me encantaría que pudieras ahondar un poquito más en eso. Sí, no, es tal cual. O sea, yo ponía un ejemplo sencillo. O sea, tú tienes 10 elementos que mantener, pero solamente tienes plata para mantener 7. Entonces, ¿qué haces con los otros 3? ¿No le das mantenimiento? No se puede. O sea, o sea, tienes 4 hijos y solo tienes plata para mantener 3. No, no puedes hacer eso. Eso es imposible. Tienes que ver qué haces para poder mantener los 4. Entonces, dicho eso, por supuesto que el responsable, digo, aquí son varios actores, el administrador, la junta directiva, pero la asamblea de propietarios también es responsable de esto. Si tú presentas algo que no es aprobado, por lo menos lo intentaste. El día que algo ocurra, está allí. Pero más allá de buscar quién es el culpable, yo creo que hay que procurar llevar a la industria y al mercado panameño, en este caso, a que se deba entender que los presupuestos tienen que estar en base a lo que tienes que gestionar, ¿sí? No al revés. O sea, tú no adaptas lo que tienes que gestionar en base al presupuesto, no. O sea, se ha manejado de forma errónea. Entonces, claro, hay que optimizar. Durante la intervención hablé sobre algunas formas de optimizar los presupuestos sin perder calidad, pero definitivamente se tiene que contemplar todo. Yo mencionaba sobre el qué. Lo que pasa es que si no estás claro qué es lo que tienes que administrar y tienes que incluirlo todo, no puede quedarse algo por fuera, tienes que incluirlo todo y si no le vas a dar mantenimiento, que todos sean conscientes que no se le está dando mantenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que este mensaje se transmita a las juntas directivas. Me encantaría que algún día podamos tener intervenciones como esta para las juntas directivas, sus clientes, ¿sí? O sus jefes, dependiendo si son colaboradores de un PH, para poder ir cambiando las cosas poco a poco, ir haciéndolos conscientes de cómo funcionan las cosas y cómo deberían ser. Claro, se trata de dinero, pero si las cosas no se mantienen, la vida útil de la edificación se va a ir reduciendo considerablemente. Importante, antes de terminar, lo mencioné, debemos ser conscientes de que los PH están diseñados para 50 años, 100 años o más. No podemos pensar qué es lo que va a pasar dentro de los próximos 12 meses. Hay que planificar con luces largas, ¿sí? Entonces, esto es algo que por lo menos debe ser consciente. Tienes que ser consciente de que esto es un elemento que va a durar mucho tiempo. Tú eres un elemento transitorio, tú como administrador eres un elemento transitorio, pero tu trabajo durante ese tiempo es hacer que eso esté lo mejor posible, planificar a futuro y que las personas que viven ahí sean conscientes de lo que tienen que hacer, ¿sí? Ok, ingeniero Camarena, en nombre de todos los que estamos conectados de esta asociación en formación, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por la capacitación brindada el día de hoy sobre la importancia de la infraestructura en la propiedad horizontal. Su conocimiento y profesionalismo han sido clave para todo, para que todos podamos adquirir herramientas valiosas y mejorar la gestión en nuestros proyectos. Y bueno, esperamos contar con usted en futuras actividades. Muchas gracias. Siempre cuenten conmigo. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que me escucharon. Espero que les haya aportado un poquito más de cuando llegaron, ¿sí? Así que bueno, gracias y buenas noches. Hola, Buenas buenas noches noches, a saludos, todos. saludos a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias,